Mi hermanastro, quien me incriminó por el robo de 75,000 pesos, logró que mi propio padre me echara de casa. Ahora, me ruegan por ayuda. Pero tomé una decisión que nunca vieron venir. Yo, un hombre de 21 años, perdí a mi madre en un accidente de coche cuando tenía apenas 8. Un martes cualquiera, ella fue a la tienda y simplemente no regresó. Mi papá, Ricardo, un hombre de 44 años en ese entonces, y yo, nos las arreglamos solos durante unos 2 años. Vivíamos como solteros, con mucha pizza y cenas congeladas, pero estábamos bien. Éramos un equipo. Entonces, Valeria, una mujer de 41 años, entró en escena. Papá la conoció en algún evento de trabajo y quedó básicamente obsesionado desde el primer día. Ella era todo sonrisas y una dulzura falsa que engañó por completo a mi padre. Valeria trajo consigo a su hijo, Leo, de mi misma edad. Y desde el primer día, quedó claro quién era el verdadero hijo a los ojos de mi nueva familia. Papá estaba demasiado ocupado dirigiendo su negocio como para notar cómo cambiaban las cosas cuando él no estaba en casa. Nuestro hogar siempre había sido mi refugio, pero después de que ellas se mudaron, se convirtió en territorio enemigo. La primera vez que me di cuenta de lo mal que se pondrían las cosas fue unas 2 semanas después de su llegada. Valeria reorganizó toda la casa, incluyendo mi habitación. Tiró un montón de mis cosas sin preguntar, incluyendo un viejo álbum de fotos con las únicas imágenes que me quedaban de mi madre. Cuando me molesté, me dijo que estaba siendo dramático y que necesitaba hacer espacio para la familia. Papá simplemente se encogió de hombros cuando se lo conté. Solo está tratando de poner el lugar bonito, campeón, dijo. Leo era un desgraciado manipulador desde el principio. Cuando teníamos 12 años, rompió el costoso reloj de papá y luego lo escondió en mi mochila. Valeria lo encontró durante una de sus búsquedas aleatorias en mi cuarto. Sí, hacía eso con regularidad. Papá me castigó durante un mes mientras Leo sonreía con aire de suficiencia a sus espaldas. Ese se convirtió en el patrón, Leo hacía algo, me culpaba, y Valeria lo respaldaba. Papá, queriendo mantener feliz a su nueva esposa, generalmente se ponía de su lado. Para la secundaria, Leo había perfeccionado el arte de hacerme la vida un infierno. Robaba dinero del bolso de Valeria y de repente aparecían $20 extra en mi cartera. Reprobaba un examen y, de alguna manera, una copia arrugada de las respuestas aparecía en mi mochila. Cada vez que intentaba explicarme, papá solo me miraba con decepción y decía, no quiero oírte culpar a tu hermano otra vez, como si yo fuera el problema. Y cada vez que intentaba defenderme, de alguna manera terminaba castigado. Por supuesto, era una lucha injusta de 2 contra 1. Lo peor no eran los castigos. Era ver cómo mi padre dejaba de creer en mí lentamente. El hombre que me enseñó a decir siempre la verdad ahora me miraba como si yo fuera un mentiroso patológico. El tipo que solía llamarme su mejor amigo comenzó a tratarme como un problema que tenía que manejar. Valeria controlaba las finanzas, la casa, todo. Papá le entregaba su sueldo como un buen soldadito y ella lo administraba todo. Cada vez que necesitaba algo para la escuela, tenía que pasar por ella, lo que significaba ser interrogado y, por lo general, recibir un no. Mientras tanto, Leo obtenía 100 pesos para ir al centro comercial con sus amigos sin siquiera tener que pedirlo. El día que todo se fue al infierno comenzó como cualquier otro. Tenía clases por la mañana, luego un turno en la ferretería local y planeaba estudiar en la biblioteca con mi amigo Javier. Papá había estado especialmente estresado por una expansión de negocio que estaba planeando, y Valeria estaba siendo aún más insoportable de lo habitual. Leo había estado sospechosamente callado durante una semana. Nunca estaba callado a menos que estuviera tramando algo. Llegué a casa de mi turno alrededor de las 6 de la tarde y me encontré con un caos total. En el segundo en que crucé la puerta, supe que algo andaba muy mal. La cara de papá estaba roja, parecía que podría tener un derrame cerebral. Valeria le gritaba a alguien por teléfono. Y allí estaba Leo, sentado en el sofá con una extraña expresión de calma que inmediatamente activó todas las alarmas en mi cabeza. Papá me vio y prácticamente se abalanzó sobre mí. Me agarró los hombros con fuerza suficiente para dejar moretones,
acercándose a mi cara. ¿Dónde está?, exigió. No tenía ni idea de a qué se refería. ¿Dónde está qué?, pregunté, tratando de retroceder. Valeria colgó y comenzó a gritar que faltaban 75,000 pesos en efectivo de la caja fuerte de la oficina de papá. Aparentemente, guardaba dinero de emergencia allí para el negocio. Estúpido, lo sé, pero él es de la vieja escuela. Y había estado planeando usar parte de ese dinero para la expansión. Ahora, había desaparecido. Y de alguna manera, decidieron que yo era el que lo había tomado. Fue entonces cuando Leo habló, con un tono calmado y preocupado, diciendo que me había visto merodeando cerca de la caja fuerte el día anterior. Su voz tenía esa falsa sinceridad que me hacía querer golpearlo. La oficina de papá siempre estaba cerrada con llave y solo él tenía la llave. O eso pensaba yo. Cuando señalé esto, Valeria intervino: encontramos la llave de repuesto en el cajón de tu escritorio. Una llave que nunca había visto en mi vida. Pero, por supuesto, la habían encontrado en mi habitación. ¡Qué conveniente! La primera noche después de que me echaran fue una verdadera revelación. No hay nada como quedarse sin hogar de repente para darte cuenta de todo lo que dabas por sentado. Cosas básicas como tener una cama, una ducha o saber de dónde vendrá tu próxima comida se convierten de repente en tu único enfoque. Pasé esa primera noche en un banco del parque cerca del campus. Era marzo, todavía hacía bastante frío por la noche, y me despertaba temblando. Mi mochila era una almohada de porquería, y tenía que mantener un brazo pasado por la correa para que nadie me la robara mientras dormía. Cada ruido me despertaba. Gente caminando, coches en la calle, unos mapaches que me miraban fijamente al alma. Por la mañana, estaba agotado, rígido y sintiéndome como una basura. Lo primero que hice fue intentar llamar a papá, pensando que tal vez se habría calmado durante la noche. Directo al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto: papá, por favor, ¿podemos hablar de esto? Todo lo que recibí fue: devuelve el dinero o no llames. Así que esto no era un castigo de 24 horas que pasaría. Estaba realmente solo. No podía ir al campus con la pinta de haber dormido en un parque, sin ducharme, con la misma ropa de ayer. Probablemente olía fatal. Intenté lavarme el pelo en el baño de una gasolinera, pero el encargado me pilló y me echó, llamándome vago y amenazando con llamar a la policía si no me iba. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de Leo: cómo van las calles, y deberías haber sido más listo, hermano. Y papá está tirando tus cosas hoy. Cada uno se sentía como un puñetazo en el estómago. Tenía 47 pesos en mi cuenta bancaria, ningún lugar donde dormir y mi propio padre pensaba que era un ladrón, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para demostrar lo contrario. Lo peor fue caminar por el campus ese día, viendo a todo el mundo seguir con sus vidas normales mientras la mía había implosionado por completo. Me senté en la biblioteca todo el día solo para estar en un lugar cálido, tratando de averiguar qué demonios hacer a continuación. Cuando la biblioteca cerró, intenté dormir en un McDonald's de 24 horas, comprando lo más barato del menú para que no me echaran. Funcionó durante unas horas hasta que un gerente se dio cuenta de que me estaba quedando dormido y me dijo que me fuera. Luego lo intenté en la escalera de un estacionamiento, incluso peor que el banco del parque. El hormigón no está hecho para dormir. Finalmente, logré contactar a Javier. No éramos amigos súper cercanos ni nada, más bien compañeros de estudio, pero era un buen tipo. Traté de mantenerlo casual. Solo dije que estaba teniendo problemas familiares y que necesitaba un lugar donde quedarme por unos días. Debió oír algo en mi voz porque no hizo muchas preguntas. Solo dijo que podía ir a su casa. Sus padres eran el tipo de personas a las que realmente les importan los demás. Cuando aparecí con cara de muerto viviente, no se asustaron ni me juzgaron. Su madre simplemente preparó el sofá con sábanas y una almohada. Su padre me preguntó si había comido. Fueron geniales. No me presionaron para que diera detalles. Solo dijeron que podía quedarme hasta que las cosas se calmaran. Casi me derrumbo allí mismo, en su sala de estar. Solo por la bondad humana básica después de días de sentirme como el mayor paria del mundo.
Esa noche, duchado y con el estómago lleno por primera vez en días, me quebré y le conté todo a Javier. Como Leo me había tendido una trampa. Como papá había elegido creerle sin pruebas. Como Valeria prácticamente había bailado de alegría mientras me echaban. Él realmente me escuchó, lo que se sintió como un milagro en ese momento. Tuve que abandonar la universidad. No había forma de concentrarme en las clases cuando estaba tratando de averiguar dónde dormiría en una semana. Además, no podía pagar la matrícula ahora que papá me había cortado el grifo. Otra victoria para Leo. No solo había conseguido que me echaran de casa, sino que también había arruinado mi educación. Encontrar trabajo fue una pesadilla. Cada solicitud pedía una dirección, y el sofá de mi amigo no era exactamente inspirador para los empleadores. Finalmente, me contrataron en un almacén. Cargando camiones en el turno de noche. El tipo de trabajo donde no hacen demasiadas preguntas siempre que puedas levantar cosas pesadas y llegar a tiempo. La paga era una miseria, pero era un comienzo. Los padres de Javier eran unos santos, pero podía notar que se preguntaban cuánto duraría este arreglo. 2 semanas después, escuché a su padre preguntar cuánto tiempo planeaba quedarme. No de mala manera, solo preocupado. Esa noche, conté mis cheques del almacén y me di cuenta de que tenía justo lo suficiente para el depósito de seguridad del apartamento estudio más miserable de la ciudad. El lugar era un basurero total. Cucarachas por todas partes. Una ducha que alternaba entre helada y hirviendo sin previo aviso, y todo el edificio olía al restaurante chino del primer piso. Pero al menos era mío, y nadie podía echarme mientras pagara el alquiler. Mudarme fue deprimente. Todas mis cosas cabían en 2 bolsas de basura. Sin muebles, excepto un colchón usado que conseguí por 15 pesos de un tipo en internet. La primera noche allí, me senté en ese colchón medio inflado, comiendo ramen frío, sin microondas, y simplemente me derrumbé. Lloré como un niño pequeño. A los 20 años, mi vida ya era irreconocible. Esa noche, Javier apareció en mi agujero de apartamento. Tenía un plan de verdad. Estábamos sentados en mi suelo, todavía sin muebles aparte de ese triste colchón de aire, cuando sacó su portátil y empezó a mostrarme unos diseños en los que había estado trabajando. He estado creando estos controles y carcasas personalizadas para videojuegos, explicó, pasando por imágenes de diseños realmente geniales. La gente en Internet pagaría buen dinero por estas cosas. Pero no sé cómo montar una página web o gestionar los pedidos, el envío y toda esa basura de negocios. No entendía que tenía que ver esto conmigo hasta que dijo, tú siempre has sido bueno con los ordenadores y la organización. ¿Y si nos asociamos? Empezar poco a poco. A ver qué pasa. Mi primera reacción fue reírme en su cara. Aquí estaba yo, trabajando en un empleo que apenas cubría el alquiler, y él pensaba que tenía la energía para empezar un negocio. Pero Javier no estaba bromeando. Realmente pensaba que esto podría funcionar. Mira, ¿qué más vas a hacer?, preguntó cuando no respondí. ¿Seguir matándote en ese almacén hasta que tu espalda ceda? Esto podría ser algo, tío. No se equivocaba sobre el almacén. Mi supervisor era un imbécil que parecía disfrutar asignándome las cargas más pesadas. Y a los 20, ya tenía la espalda de un obrero de 50 años. No iba a ninguna parte rápido, así que dije, ¿por qué no? ¿Qué tenía que perder? Empezamos con absolutamente nada. Construimos una página web básica con herramientas gratuitas, invertimos lo poco que teníamos en materiales, 200 pesos de mi parte, dinero que debería haber gastado en comida. Y trabajamos en preparar pedidos por la noche después de nuestros trabajos diurnos. El primer mes, ganamos 87 pesos en total, a repartir entre 2. No era suficiente ni para comprar comida decente. Pero, extrañamente, tener un proyecto en el que centrarse hizo que todo lo demás fuera más soportable. El trabajo del almacén seguía siendo una mierda, pero ya no era toda mi vida. Mi apartamento seguía siendo un basurero, pero pasaba menos tiempo allí porque estaba en casa de Javier trabajando en los controles. Por primera vez desde que me echaron, tenía algo en que pensar además de lo mal que estaba mi vida.
El segundo mes, ganamos 212 pesos. El tercero, casi 400. Para el cuarto mes, recibíamos pedidos constantes, principalmente de boca en boca. Resultó que los diseños de Javier eran realmente buenos, y mi obsesiva atención al detalle, gracias por eso, papá, significaba que nuestra calidad era sólida. Empezamos a tener clientes habituales, lo que en un negocio de nicho como los controles personalizados es básicamente el santo grial. Alrededor del quinto mes, tuvimos nuestra primera gran oportunidad. Javier había estado enviando muestras gratuitas a youtubers de videojuegos, básicamente rogándoles que echaran un vistazo a nuestras cosas. La mayoría nos ignoró, pero un tipo con unos 100,000 suscriptores presentó uno de nuestros controles en un video. Los pedidos se dispararon de la noche a la mañana. Pasamos de unos 5 o 10 pedidos a la semana a más de 40. De repente, estábamos luchando para mantener el ritmo. Reduje mis horas en el almacén para centrarme más en el negocio, lo que fue aterrador. Ese sueldo fijo, por miserable que fuera, había sido mi red de seguridad. Pero la apuesta valió la pena. Para el sexto mes, ganábamos lo suficiente con los controles como para que finalmente pudiera dejar el almacén por completo. Trasladamos las operaciones del garaje de los padres de Javier a un pequeño espacio de trabajo alquilado, básicamente un trastero con electricidad, pero era un paso adelante. Empezamos a comprar materiales a granel para ahorrar dinero. Creamos un sistema real para seguir los pedidos en lugar del desastre de hojas de cálculo que habíamos estado usando. Un negocio de verdad. El séptimo mes, contratamos a nuestro primer empleado a tiempo parcial, un chico del instituto técnico que necesitaba horarios flexibles. El octavo mes, finalmente me mudé de la central de cucarachas a un apartamento decente de una habitación. Nada lujoso, pero limpio, funcional y con vecinos que no cocinaban metanfetamina en el piso de abajo. Compré muebles de verdad, una cama de verdad, un escritorio para mi ordenador. Pequeñas cosas que la mayoría de la gente da por sentadas, pero que para mí se sentían como ganar la lotería. El negocio siguió creciendo. Para el 10º mes, teníamos 3 empleados a tiempo parcial y buscábamos un espacio de trabajo más grande. Nos expandimos más allá de los controles a la construcción de PCs personalizados, que tenían mayores márgenes de beneficio. Javier se encargaba de todo el diseño y la parte creativa, mientras que yo gestionaba las finanzas, el servicio al cliente y la logística. Resulta que tenía una cabeza para los negocios que nunca supe que tenía. No todo fue un camino de rosas. Tuvimos problemas con la cadena de suministro, quejas de clientes y un empleado que intentó robarnos. Problemas normales de negocios. Pero comparado con estar sin hogar, estos eran problemas que realmente podía resolver. El primer aniversario desde que me echaron llegó y pasó. Estaba en un lugar completamente diferente de lo que nunca esperé estar. Nuestro pequeño negocio secundario se había convertido en una empresa legítima con una oficina real, empleados y unos ingresos mensuales que habrían parecido imposibles un año antes. Me había mudado de nuevo, esta vez a un bonito apartamento de 2 habitaciones en una buena parte de la ciudad. La parte más difícil de todo este éxito fue dejar ir la ira. Cada vez que algo bueno pasaba con el negocio, una parte de mí quería restregárselo en la cara a mi padre. Mira lo que hice sin ti. Mira de lo que te perdiste por elegir a Leo por encima de mí. Pero nunca me puse en contacto. Ese puente estaba quemado. Entonces, casi 18 meses después de que me echaran, mi teléfono sonó con un número que no había visto en mucho tiempo. Era papá. Estaba en medio de una reunión con Javier y nuestros empleados discutiendo una posible asociación con una empresa de accesorios de videojuegos que quería vender nuestros productos cuando vi el identificador de llamadas. Me quedé helado a media frase. Javier se dio cuenta y me preguntó si todo estaba bien. Es mi padre, dije, mirando el teléfono como si pudiera explotar. Javier inventó una excusa sobre tener que revisar el inventario, despejando la sala para que pudiera tomar la llamada en privado. Dejé que el teléfono sonara unas cuantas veces más, debatiendo si contestar o dejarlo ir al buzón de voz. Quería ignorarlo, hacerle sentir lo que yo sentí cuando él no contestaba mis llamadas. Pero realmente quería saber por qué llamaba después de tanto tiempo.
Hola. Mantuve mi voz neutral, como si estuviera atendiendo la llamada de un desconocido. Su voz sonaba áspera. Hijo, necesito verte. Es importante. Casi me río. Ahora era importante. Después de 1 año y medio de silencio. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no podía decírmelo por teléfono. Luego me rogó que nos viéramos. Su tono me despertó una gran curiosidad, así que acordamos encontrarnos en una cafetería del centro al día siguiente. Apenas dormí esa noche, mi mente daba vueltas con las posibilidades. ¿Habría descubierto finalmente la verdad? ¿Estaba enfermo? ¿Era algún tipo de trampa? Entrar en esa cafetería fue surrealista. Lo vi de inmediato, parecía que había envejecido una década. El hombre fuerte y seguro de sí mismo que había conocido ya no estaba. Este tipo parecía derrotado, agotado. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él. Me miró fijamente durante un largo momento. ¿Te ves bien, hijo? Diferente. No respondí. Solo esperé a que soltara la bomba que fuera a soltar. Respiró hondo. Vale, déjame contarte. Valeria se ha ido. Se fue hace 6 semanas. No era lo que esperaba. ¿A dónde se ha ido? Descubrí que me estuvo engañando durante años, dijo riendo con amargura. Y me ha estado robando. Del negocio. Decenas de miles a lo largo de los años. Vació nuestras cuentas antes de huir. Me mantuve en silencio, dejándolo continuar. Se fue con su instructor de yoga, añadió, y Leo. Leo se fue con ella al principio, pero tuvieron algún tipo de pelea. Ha estado llamando, pidiendo dinero. Se calló, y yo lo animé. Necesitaba oírlo decirlo. Los ojos de papá se llenaron de lágrimas. Me equivoqué en todo. Cuando se fueron, encontré pruebas. Leo le había enviado mensajes a Valeria sobre cómo te habían tendido la trampa, cómo habían cogido el dinero juntos. Incluso me lo admitió en un mensaje de texto más tarde, echándome en cara que te había incriminado. Me llamó idiota por creerle. Tenía razón. Fui un idiota. Los elegí a ellos por encima de mi propio hijo. Ahí estaba. Vindicación. Después de todo este tiempo, mi padre finalmente sabía la verdad. Pero en lugar de sentirme satisfecho, solo me sentí cansado. Entonces, ¿qué quieres de mí?, pregunté, adivinando ya la respuesta. Necesito ayuda, admitió, bajando la vista hacia su café. Lo he perdido todo. El negocio está en apuros. La casa va a ser embargada. Valeria se llevó todo lo que pudo antes de irse. ¿Dónde te estás quedando?, pregunté. En un motel de carretera. Es todo lo que puedo permitirme ahora mismo. La ironía no se me escapó. Hace 1 año y medio, yo era el que no tenía a dónde ir. Ahora nuestras posiciones se habían invertido. Eres mi hijo, dijo, confundiendo mi silencio con consideración. Somos familia. Familia de verdad, de sangre, no como Valeria y Leo. No pude evitar reírme, una risa amarga y sin alegría. Me echaste a la calle sin nada. Los elegiste a ellos por encima de mí sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera intentaste escuchar mi versión. Mi voz era fría, cortante. Cada palabra era un eco del dolor que había guardado durante tanto tiempo. Lo sé, te fallé. He estado pensando en tu madre, en lo que diría sobre cómo yo. Algo dentro de mí se rompió al mencionar a mi madre. No la metas en esto, lo interrumpí bruscamente, mi voz elevándose. No tienes derecho a usar su memoria para manipularme. Me desechaste, me ignoraste cuando más te necesitaba. Ni siquiera intentaste saber si estaba vivo o muerto. ¿Y ahora esperas que olvide todo y juegue a la familia feliz como si nada hubiera pasado? Lo siento, dijo rápidamente, su voz quebrada. De verdad que lo siento, hijo. Por favor. Solo, necesito ayuda. La casa va a desaparecer pronto. No tengo a dónde ir. Te pido otra oportunidad. Prometo que te lo compensaré todo. Lo miré fijamente, a este hombre,
mi padre, a quien una vez idolatré, de quien busqué desesperadamente aprobación durante años. Ahora me estaba pidiendo ayuda después de haberme tirado como basura. No puedes compensar nada. El daño está hecho y, sinceramente, estoy bien por mi cuenta. Después de un minuto de silencio incómodo que siguió, pregunté, mi voz ahora peligrosamente tranquila, ¿cómo se siente no tener a dónde ir? ¿Estar desesperado? ¿Tener tu vida destruida por las acciones de otra persona? Su rostro se descompuso. Me lo merezco. Sí, asentí. Te lo mereces. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Una parte de mí quería decirle que se fuera al infierno, que sintiera el mismo abandono que él me hizo sentir. Pero entonces recordé al hombre que era antes de que todo este desastre de Valeria y Leo arruinara nuestras vidas. El hombre al que había amado la mayor parte de mi vida. La parte de mí que había llorado en un colchón de aire infestado de cucarachas estaba gritando por venganza. Pero la parte de mí que había construido un negocio desde cero, que había aprendido a confiar en sí mismo, sabía que la venganza no arreglaría nada. Lo pensaré, dije finalmente, levantándome para irme. Es todo lo que puedo ofrecerte ahora mismo. Él me miró, la esperanza y la desesperación luchando por el control de su rostro. Entiendo, dijo en un susurro. Me sentí extrañamente vacío. La vindicación que esperaba sentir no estaba por ninguna parte. Solo un hueco reconocimiento de que el hombre que una vez pensé que era invencible era tan falible, tan roto como cualquier otro. Y ahora quería que yo lo salvara. La ironía era casi demasiado perfecta. Pero mientras conducía de vuelta a la oficina, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía darle la espalda como él me la dio a mí, o podía ser la persona más grande. Aún no sabía cuál elegiría, pero por primera vez en mucho tiempo, la elección era enteramente mía. Tras reflexionar durante días, llegué a una conclusión. No iba a dejar que se convirtiera en mí, durmiendo en bancos de parque. Pero tampoco iba a borrar el pasado. Decidí ayudarlo, pero bajo mis propios términos. No se mudaría conmigo. Ese puente estaba demasiado quemado. No le daría un cheque en blanco. Le ofrecí algo más, una oportunidad, la misma que yo tuve que crear para mí mismo desde la nada. Le di dinero suficiente para el depósito de un apartamento y le conseguí un trabajo. Un puesto básico en el mismo almacén donde yo había empezado. Un trabajo duro, humilde, pero un ingreso estable. Él lo aceptó sin quejarse. Era una forma de ayuda práctica, casi fría, un reflejo del trato que yo había recibido. No era perdón. Era, un cierre, a mi manera. Han pasado unos 5 meses desde esa reunión en la cafetería con mi padre, y todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido desde entonces. Nuestra nueva dinámica era extraña. No hablábamos mucho del pasado, era más fácil centrarse en el presente. A veces, después del trabajo, cenábamos juntos. Al principio era incómodo, con muchos silencios largos, pero poco a poco empezamos a hablar de cosas reales. Podía ver que me observaba, que veía lo que yo había construido de la nada. Y creo que lentamente iba asimilando lo mal que me había juzgado. Pero déjenme decirles, a veces el karma se toma su tiempo, pero cuando finalmente aparece, no se anda con rodeos. Hace unas 2 semanas, papá recibió una llamada que lo dejó blanco como el papel. Yo estaba en mi oficina cuando llamó a la puerta, su mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Es la policía, dijo. En Phoenix, Arizona. Han arrestado a Valeria y a Leo. Resulta que después de dejar a mi padre, Valeria y Leo se habían mudado a Phoenix e intentaron hacerle la misma estafa al nuevo novio de Valeria. Robaron dinero de su caja fuerte, pero esta vez los pillaron. El novio había instalado cámaras de seguridad después de notar que faltaba dinero anteriormente. La policía encontró las huellas dactilares de Valeria por toda la caja fuerte, y cuando registraron su coche, encontraron una bolsa con el dinero robado junto con identificaciones falsas y múltiples tarjetas de crédito a diferentes nombres. Leo estaba con ella cuando los detuvieron, e inmediatamente empezó a intentar culparla de todo. Algunas cosas nunca cambian.
Cuando la policía investigó sus nombres, descubrieron que Valeria tenía un historial de estafas similares en otros estados antes de conocer a mi padre. Seguía el mismo patrón básico, salía con un hombre de éxito con hijos, tomaba lentamente el control de las finanzas y luego lo dejaba sin nada. Leo era su cómplice en los trabajos más recientes. Encontraron un trastero, me dijo papá, su voz quebrándose, con cosas de nuestra casa, incluyendo las joyas de tu madre que desaparecieron hace años. Eso me golpeó como un camión. Me habían acusado de robar las joyas de mi madre muerta. Ese era un nuevo nivel de bajeza. Ni siquiera lo sabía. Valeria le había dicho a papá que yo debía haberlas vendido por dinero para drogas, y él le había creído. Solo otra mentira en una larga cadena de mentiras. La policía quería que ambos fuéramos a Arizona para dar declaraciones sobre nuestras experiencias con Valeria y Leo. Cuando llegamos a Phoenix, el detective nos mostró fotos de las pruebas que habían recuperado, incluyendo las joyas de mi madre en bolsas de pruebas policiales. Papá ni siquiera podía mirar las fotos. También nos mostraron las grabaciones de vigilancia de la casa de la última víctima, claras como el agua. Valeria abriendo la caja fuerte mientras Leo vigilaba. El detective nos dijo que Leo se había vuelto contra Valeria inmediatamente, intentando salvar su propio pellejo culpándola de todo. Nos está dando detalles de cada estafa que han hecho juntos, dijo el detective, incluyendo cómo te tendieron la trampa con el dinero de la caja fuerte. Ver a mi padre derrumbarse al darse cuenta de la magnitud de la traición fue extrañamente, nada. No sentí satisfacción, ni alegría vengativa. Solo sentí el peso de todo ello. La ira que había llevado durante tanto tiempo se había disuelto, reemplazada por una especie de paz agotada. La verdad había salido a la luz, no por mis esfuerzos, sino por la propia codicia y estupidez de ellos. El universo había equilibrado la balanza. El viaje de vuelta fue silencioso, pero era un silencio diferente. No era incómodo, sino reflexivo. Por primera vez, vi a mi padre no como el monstruo que me había echado, ni como el hombre patético que me había rogado ayuda, sino simplemente como un hombre que había cometido un error terrible y ahora vivía con las consecuencias. No hemos vuelto a ser el equipo que éramos cuando yo era niño. Ese tiempo se ha ido para siempre. Pero estamos construyendo algo nuevo, algo basado en una verdad dura y complicada. Lo ayudo a pagar sus facturas y él trabaja duro en el almacén, sin quejarse nunca. A veces, incluso me pide consejos sobre negocios. La justicia llegó para Valeria y Leo. Y para mí, la resolución no vino del perdón, sino de la autoafirmación. Sobreviví. Prosperé. Y al final, fui yo quien eligió los términos de la paz. Y esa es una victoria que nadie me puede quitar.